Bien, estamos muy agradecidos que vengan hoy a esta charla de Zoom, que es muy interesante. Jorge Sánchez es un escritor, autor de un libro que se llama Guerra Ideológica, muy vendido el año pasado y últimamente. Es un intelectual incipiente que reflexiona y estudia la metodología comunista y cómo se aplica al día de hoy. Es muy, muy interesante, les sugiero que tomen nota, que eventualmente después pidan la charla. Así que bien, agradezco la confianza de Jorge. Hoy vamos a sortear 9 libros, así que quédense hasta el final, porque, como les digo, es muy interesante este planteamiento que él tiene. Gracias de nuevo y adelante, Jorge. Bien, Rodrigo, Sofía, muchas gracias a todas las que participan también en Individuo. De verdad que estoy muy agradecido de la invitación. Confírmeme solamente si se ve bien el PPT, si todos lo ven excelente. Rodrigo, ¿qué me dices tú? Sí, se ve bien. Ya, perfecto. Dicho eso, continuamos. Yo parto acá haciendo dos preguntas que son relevantes y que nos van a permitir reflexionar y vislumbrar, por supuesto, definir si el comunismo se terminó y las ideologías, por lo tanto, se terminaron a propósito del comunismo entendido como un proceso histórico y no coyuntural. ¿Qué es lo que me interesa a mí en este ejercicio, en esta ponencia? Decir primero que esta ponencia consta de 3 sesiones y en virtud del tiempo, evidentemente, para la comunidad de individuos yo la he resumido en una sección y si la demanda es buena, podremos hacer después previa coordinaciones para hacer la sesión completa. ¿Ya? Dicho eso, lo que me interesa es que se entienda que el comunismo no es un modelo económico ni un modelo político, una forma de gobierno. Eso es un error, porque el comunismo es un proceso histórico de emancipación cultural. Y cuando se entiende eso, cambia la forma, cambia la mirada de entender el fenómeno y también cambia, por supuesto, el juicio que podemos tener respecto a la influencia del comunismo en Occidente. ¿Por qué? Porque nos va a quedar claro de que a este señor que ustedes están viendo en pantalla, si lo tildamos o lo tachamos como comunista a priori y no entendemos el por qué, la verdad que queda muy corto el argumento y no vamos a entender verdaderamente qué diablos pinta aquí Gabriel Boric dentro de su gobierno, digamos, pero en lo coyuntural del gobierno, pero en el proceso, en qué etapa está, digamos, su gobierno. ¿Qué irá a pasar con nosotros, con Chile, ¿no? En el corto plazo, a propósito de la convención? Y bueno, les planteo este ejercicio inicial de inmediato, para que entendamos el tema. Si el comunismo entonces no es una forma de gobierno, no es un sistema económico, no es un hito histórico que en algún momento de la historia causó revuelo en Rusia, en Cuba, más acá en nuestro continente, en Venezuela, y otro ejemplo más también, ¿no? Pero si no es un hecho cultural, entonces, ¿qué es? Hagamos este ejercicio simplemente. Hay muchas personas, y yo me he encontrado con muchas discusiones, que dicen que Gabriel Boric, el presidente de la República de Chile, no es comunista. Y me han tildado a mí de vender humo o de ser alarmista o de estar inventando una determinación de tendencias que no es tal. Pero efectivamente, yo hice este ejercicio con una congregación acá en Rancagua, de teólogos. A propósito que tengo un amigo que es pastor evangélico y él también estaba muy, digamos, afectado por cuando fue la elección de constituyente el año pasado. Y él me decía, bueno, ¿qué va a pasar ahora? ¿Acaso la convención va a declarar a la religión como ilegal o como la va a prohibir? Yo le decía, mira, veamos, hagamos una simple determinación de tendencia de Boric, le decimos en su oficina, que es esto lo que le estoy presentando, y vamos a ver si tus amigos teólogos que me tacharon a mí de vender humo, de ser alarmista, ¿no? ¿Tienen razón ellos o tengo razón yo? Con lo que ha pasado en el tiempo, me han dado la razón. Me han llamado este último tiempo para dar esta conferencia, todavía no les respondo. Pretendo que siga avanzando el proceso para que queden claros
de lo que ellos en algún momento dijeron, emitieron un juicio apresurado y se van a dar cuenta que estaban equivocados. Ya lo están haciendo. Pero esto simplemente, vamos al grano. Boric viene del movimiento autonomista, ¿no? Eso es claro. Y el movimiento autonomista tiene un teórico específico, que es Antonio Negri. Junto a Ernesto Laclau, si bien no viene del autonomismo, son, a mi juicio, hay muchos teóricos, pero a mi juicio, los dos teóricos que más han influenciado a la izquierda latinoamericana. Antonio Negri, ¿no? Es catedrático de teoría del Estado, estuvo preso un par de años también en Italia por actos terroristas, pero veamos que su producción teórica ha sido tan importante que ha influenciado, configurado, definido el nacimiento de movimientos sociales con mucho poder, con gran capacidad de organización y, por supuesto, que han influenciado en nuestra realidad social y política en alguna medida. Bueno, dejando en claro que el movimiento autonomista y dejando en claro también que Antonio Negri es su autor por excelencia, hay que entender que el movimiento autonomista se fundamenta en tres principios doctrinales básicos: el anticapitalismo, el antiautoritarismo y el progresismo. Este último condimento es el que lo hace diferente al marxismo clásico. ¿Y por qué no podemos decir que Boric es la reencarnación de Stalin o de Lenin? No, no es así. Porque ese último, insisto, condimento, gracias a la producción intelectual de Negri, nos deja claro que incluso el propio Negri ha manifestado en su libro Goodbye, Mr. Socialism, que el socialismo ha muerto. El socialismo fracasó en su forma histórica. Incluso también fracasó la figura histórica del sujeto histórico del proletariado como un principio doctrinario, como un sujeto histórico, el materialismo dialéctico también como sustento filosófico, el socialismo científico, por cierto. Entonces, nos damos cuenta que ha ido evolucionando este tema y que justamente el movimiento autonomista, la izquierda libertaria, que vienen de este gran movimiento social que es el Frente Amplio, tienen una definición doctrinaria diferente a lo que podría tener el Partido Comunista Clásico. De ahí que yo no me refiero al Partido Comunista acá arriba como el PC, sino que como el principio comunista, que también vamos a ver a qué se refiere eso. Entonces, si sabemos que Boric viene del movimiento autonomista y tiene una definición doctrinaria específica, aquí también podemos verlo, otras doctrinas que lo definen, el feminismo, el internacionalismo, el socialismo libertario que tiene que ver con el progresismo, nos damos cuenta que algo no calza con la pretensión histórica del marxismo siglo XX, de la expropiación, de la lucha de clase, de que el Estado toma los medios de producción para hacer la revolución, ¿no? La figura del proletariado, como acabo de decir, cambia un poco el panorama. Entonces, ¿qué es importante aquí también? Si hablamos, entender, ¿qué hacen los filósofos en este caso? ¿Qué tienen que ver con los teóricos? Bueno, los filósofos hay tres ejemplos, Deleuze, Foucault y Wittgenstein, que es un filósofo súper complejo, están influyendo, están informando y por lo tanto configuran una doctrina política de la cual luego estos caballeros hacen y deshacen, producen a destajo. Y eso es muy interesante. La producción teórica en el marxismo, tanto en su versión clásica como en el neomarxismo, es impresionante. Yo agradezco que en esta parte del mundo, en Chile específicamente, existan estas instancias y hay fundaciones, hay grupos que son muy interesantes y se han interesado en la producción teórica de autores que evidentemente no están en la línea del comunismo, ¿no? Tienen una definición teórica también, perdón, filosófica, doctrinaria, teórica muy particular y están haciendo la batalla o la guerra cultural. Yo prefiero decir guerra cultural en este caso. Y es muy interesante lo que pueda producirse allí, ¿no? Porque yo creo que ahí está la madre de todas las batallas, en la guerra cultural. Bueno, retomando el tema. Nos damos cuenta entonces que Boric, si hacemos un poquito de camino hacia el pasado, dejando en claro cuál es su nicho doctrinario, nos va a dar, digamos, el puntapié inicial para entender que algo pasó con el comunismo, algo pasó con el principio filosófico que es el comunismo, con el principio ideológico, y que no basta simplemente con decir que Boric es comunista y que Boric va a avalar, digamos, la expropiación y luego yo me la voy a jugar con
con un, digamos, pronóstico de lo que va a ocurrir luego con la convención. Sigamos entonces. Vuelvo a la misma pregunta, ¿qué es el comunismo? Acá yo voy a citar a Antonio Negri, por ahí si ya alguien lo conoce o están tomando nota, es un teórico que a mi juicio es muy poco estudiado, muy poco estudiado. Tiene una producción teórica muy interesante y, como les digo, ha influido a muchas orgánicas subversivas en esta parte del mundo. Bueno, en realidad en todo Occidente, pero específicamente en Chile. Que no lo digan, por supuesto, que Boric no diga que ha leído Negri, no sé si lo he leído, no lo creo, que principalmente Boric es un replicador del discurso, no sé si lo ha leído a profundidad, pero evidentemente que la forma que define el comunismo Negri es la que a mí más me acomoda en virtud de que yo estoy proponiendo que se entienda el comunismo como un proceso histórico de emancipación cultural. ¿Y cómo lo define? Esto lo dice en Verdades Nómadas. Llamamos comunismo al conjunto de las prácticas sociales de transformación de la conciencia y de las realidades en el ámbito de lo político y lo social, de lo histórico y lo cotidiano, de lo colectivo y lo individual, de lo consciente y lo inconsciente. El discurso ya es un acto. ¿Cuál discurso? ¿Cuál discurso? ¿A qué discurso se está refiriendo Negri? A la amplia producción teórica subversiva que ellos mismos han realizado, y ese discurso subversivo, contestatario, contra la cultura occidental, es el que se está haciendo un acto. El levantamiento popular, principalmente en Chile, significa, así como en todo Occidente, una contestación a la tradición del pensamiento occidental, sus principios, su filosofía, las doctrinas que de ahí han nacido, la forma de civilización, en este caso, y en último término, el tipo de hombre, el arquetipo de hombre, de sociedad de Estado que ha creado la cultura occidental en sus más de 2000 años. Ese es el fundamento por lo cual estos hombres, Gramsci, Marx, Lenin, se han levantado y han hecho la lucha política. De hecho, cuando hablan del nuevo hombre, que nunca queda claro a qué se refieren, más o menos va encaminado a esto, a preparar el camino de ese nuevo hombre que me imagino luego en la producción teórica se irá definiendo. No sé ustedes, pero yo hasta el momento no he leído nada que defina a ese nuevo hombre, cómo es, cuáles son sus características. Pero así como yo cuestiono qué es el comunismo, primero hay que hacer un ejercicio para entender qué es política. Porque coloquialmente, en nuestra sociedad, en nuestro país, cuando uno habla con la gente, en la feria, en el supermercado, donde sea, en el colegio, en la universidad, siempre se reduce la política a determinados hechos como las elecciones a presidente, a parlamentarios, a concejales, ¿no? Y la gente recurre, bien o no, a dejar su voto en la dejar en la papeleta su voto ahí en las votaciones y manifiesta su color político, o el presidente o el sujeto político que más le guste, digamos, estime conveniente para su interés. Pero más allá de eso, la política para la gente en realidad es un concepto bien abstracto. Tiene que ver con lo económico, tiene que ver con lo social, con las elecciones, como digo, pero más allá está muy la nebulosa ese concepto en la gente, en nosotros. Y yo siempre que hablo con amigos, de esta charla en otras partes, también acá en Rancagua, que la hago mucho, cuando llega la hora de conversar, bueno, la gente no es tonta, la gente sí entiende. Si solamente falta los espacios, las instancias de este ejercicio cultural para conocer y entender qué es la política. Y en ese sentido, en virtud de ese objetivo, todos tenemos parte en esta definición. Todos, nadie queda fuera. El caballero que vende en la feria, la señora que tiene su puesto, la gente que trabaja en un banco, todos. Nadie queda fuera de este integral concepto de lo político. De ahí que a mí me gusta, por ejemplo, el concepto de lo político en Schmitt, en donde se entiende que lo religioso, lo económico, la sociedad política, la sociedad civil,
confluyen en este concepto de lo político, por lo tanto es un concepto trascendental e integral. No van por caminos separados. A mí me gusta mucho la lectura de Schmitt en ese aspecto. Por lo tanto, ¿qué es política? Al volver a la polis griega, en donde hay una concepción integral del hacer, del ejercicio político, de los mejores, de los más preparados, de los más virtuosos. La política, siempre lo digo, y muchos de ustedes lo pueden conocer, esta comparación, es que la filosofía se aplica a la creencia, a la cultura y la sociedad. La política es filosofía aplicada. Y por supuesto, ustedes pueden ver las imágenes que yo he puesto ahí, no por nada, cuando Carlos Marx y Federico Engels se esmeran en Prusia en hacer una gran biblioteca, hacen muchas traducciones de obras inglesas, principalmente de economía, qué raro, ¿no? Pero hacen una biblioteca, hacen una labor subversiva, crean el Grupo Los Libres de Berlín, donde habían muchos filósofos de la época, doctrinarios, teóricos muy importantes, como Max Stirner, como Bruno Bauer, como Feuerbach, se me queda alguno a lo mejor. Venta by Angels, por supuesto. Entonces la labor intelectual que ellos hicieron dio sus frutos, no al principio, no de inmediato, pero sí de forma sistemática, cotidiana, y vemos luego los resultados, ¿no? Cómo el marxismo se ha ido proliferando, se ha ido desarrollando, ha ido enraizándose en la sociedad a través de las orgánicas institucionales, extraparlamentarias, los movimientos sociales, que tienen mucho que decir ahí. Y bueno, entonces la labor intelectual, la producción intelectual, que es esencial, sí tiene sus frutos para precisamente intervenir esa creencia, modelar una cultura y definir una sociedad específica, acorde al proceso político del comunismo. ¿Qué tiene que ver la ideología ahí? Bueno, lo que estábamos conversando. La ideología en este aspecto, ¿qué función tiene? No es una cuestión abstracta. La ideología para el marxismo, ya lo decía Carlos Marx, que la filosofía era el elemento fundamental de la revolución política. Bueno, la ideología, como esa cuestión teórica concreta de esa filosofía, se define y se ensalza, se expresa para intervenir la realidad social y política. Para eso se ocupa la ideología. Por eso la ideología crea poder. Por eso existen libros como el que yo he puesto ahí, El Poder Constituyente de Negri, más arriba las fábricas del sujeto, Ontología de la Subversión de Negri también. No es para que las personas que lideran movimientos políticos, orgánicas políticas, lean el título y se queden con eso. Evidentemente que no toda la masa que participa de movimientos sociales y toman parte de la lucha política en las calles no van a leer completamente a estos individuos, a estos autores, pero sí van a replicar un discurso que es muy lúcido y que está siendo diseminado por las cabezas, por los cabecillas, los que controlan y dirigen finalmente el proceso político. Entonces eso es muy importante. La filosofía no como abstracción, ni siquiera como ciencia, sino como un proceso creativo en donde las ideas se encarnan en la realidad social y política a través de la ideología, cuya función es para el marxismo intervenir la realidad, para tener inferencia, por supuesto, eh, muy importante en la creencia de la cultura y la sociedad de nuestro país, en este caso en Chile, aplicado en Chile. Es muy importante la política. Y a propósito de comunismo, en el siglo XIX, cuando sale a la luz el manifiesto comunista, era muy fácil definir qué era el comunismo y qué era el marxismo, que recién estaba comenzando en Alemania, específicamente a raíz de la Primera Internacional en Londres. Se sabía lo que era el comunismo luego, en los tiempos, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, que fue en donde más se atacó y se combatió el comunismo por orgánicas nacionalistas, en que el comunismo se había levantado en Europa, pero se encontraron con este fascismo, con este nacionalismo que le hizo una guerra a muerte y la vieron muy difícil, ¿no? Muy, muy difícil, incluso con el financiamiento y con la posibilidad de seguir produciendo. Pero en ese momento del siglo XX, el comunismo tenía una forma específica. Carlos Marx con Engels abren el pasaje del manifiesto comunista diciendo que un fantasma recorre Europa. Ustedes lo pueden recordar esa cita. Pero era un fantasma. Un fantasma tú lo ves, te asustas,
es, digamos, definible, tú lo puedes determinar de qué se trata, su naturaleza, sus características, es un fantasma, tú lo ves. Lo que pasa hoy es que el comunismo es una sombra espectral, es una sombra. Eso se debe a su funcionamiento, principalmente. Ya no es explícito, es implícito. Tiene otras categorías, otras lógicas de poder diseminarse en la sociedad, a propósito de que poseen muchos medios, muchas vías para diseminarse a través del discurso. Pero eso es hoy en día, en términos informales, por supuesto lo digo, como un ejemplo, es una sombra. Y la sombra, cuando tú la ves, te encuentras con ella, no sabes de dónde viene, quién la está emitiendo, cómo se define, qué naturaleza tiene esa sombra. Es por eso que el análisis de ese proceso histórico que es el comunismo es muy difícil realizarlo, incluso para para la academia en nuestro país, para los intelectuales, para los profesionales de la ciencia política en general, porque gracias a Dios, en nuestro lado, en nuestra trinchera, tenemos muchos intelectuales que lo están haciendo muy bien y han sabido definir a ese fantasma, perdón, a esa sombra, de manera que la gente también pueda conocer y entender a qué se refiere esa sombra. Si el comunismo es un principio ideológico, se encarna en un sistema ideológico que posee tres pilares fundamentales para que sea un sistema ideológico. Porque ya dijimos, aquí la filosofía es un elemento creativo que va a informar y configurar muchas doctrinas, porque van a haber muchas doctrinas, muchos teóricos que van a hablar de esa filosofía. ¿Cómo se encarna en la sociedad y cuál va a imperar? Bueno, eso está por verse. Pero si una persona que le interesa la filosofía y quiere cambiar el mundo, simplemente se queda con la filosofía porque es bonita, porque dicen palabras bonitas, ¿m? Para el bronce, para el oro, si yo me quedo con ese proceso de abstracción simplemente, que la vida es épica, que la vida es pesimista, que el hombre está en un proceso de decadencia o que el hombre está en un proceso de triunfo, de épica, bueno, dependiendo de qué filosofía esté imperando, si los valores son universales o no, bueno, la hegemonía del individuo, la hegemonía del colectivo, del Estado, bueno, si esa filosofía solamente se queda en el hombre como un proceso de abstracción, nos quedamos cortos y mejor nos quedamos en la biblioteca. Lo que se requiere en este caso, y lo que ha hecho mucho de la militancia popular, tanto en Occidente, perdón, tanto en Europa como en nuestro país, en nuestro continente, es entender que la filosofía habla de un hombre, de la relación de ese hombre con el mundo y las cosas, que define muchas doctrinas, como acabo de decir, define un sentido de la realidad social y política, y por supuesto que como no se queda en abstracción, la cosa requiere una práctica. Este tema requiere hacer cosas en la realidad, intervenir realidades, requiere ese acto de un hecho. Aquí yo he puesto un ejemplo, nada, es muy ortodoxo el ejemplo para lo que hace la militancia popular, por supuesto, pero es un autor que a mí me parece muy interesante y que cualquier persona que tenga la motivación que tiene Max Stirner de, de imponer la hegemonía del único, de lo mío, no sé cuánto ha leído El único de su propiedad, pero lo recomiendo mucho también. A mí Max Stirner me encantó, muchísimo. Esa capacidad que tiene para referirse y para incluso expresar un ambiente contracultural en el contexto de la sociedad prusiana cristiana, a mí me parece muy interesante. Cómo critica también al mundo católico. No, no me gusta, aquí quiero ser súper claro, no me gusta porque está haciendo una crítica y la crítica la comparto, sino que me gusta cómo devela la falencia de una sociedad occidental que no fue capaz, ciertamente a mi juicio, eso es discutible, de resolver todo lo que tenía que resolver para que esas esquicias hoy en día en deconstrucción no se expresen, todos esos puntos de quiebra de la sociedad que se aprovechó muy bien el neocomunismo para hacerse parte de los movimientos sociales, como un triunfo de ellos. Pero en realidad son cosas que la sociedad occidental no pudo resolver. Y Max Stirner, en su libro El único uso de propiedad, define muy bien que lo más importante es
el individuo y lo que el individuo pueda definir. Entonces, no existe ni un Dios, ni un profeta, ni un Estado que le deba decir al individuo cómo comportarse, qué creer, a qué causas adherir, qué causas rechazar. Lo único que importa es el único, lo que es mío. A ver si me permiten buscar una cita que lo tengo acá, de Max Stirner, que es muy decidora. Después lo voy a constatar con la doctrina y la práctica. Max Stirner dice algo muy interesante a propósito de la hegemonía del individuo, por sobre la hegemonía del Estado, de lo colectivo. Lo divino mira a Dios, lo humano mira al hombre. Mi causa no es divina ni humana, no es ni lo verdadero, ni lo bueno, ni lo justo, ni lo libre, es lo mío. No es general, sino única, como yo soy único. Nada está por sobre mí. Es una sentencia. ¿Y cuántos jóvenes anarquistas, a lo mejor no son anarquistas individualistas los más ortodoxos, a lo mejor no han leído El único y su propiedad, pero en la militancia popular, le digo así, para no referir un término más peyorativo, digamos, hay un espectro de jóvenes que sin duda replica este tipo de ideas, porque se levanta contra el Estado, se levanta contra la cultura de ese Estado, contra la tradición de ese Estado, contra ese Dios que tiene ese Estado, y es capaz de enfrentar a Carabineros en este caso, porque los Carabineros son parte y expresión del Estado, de su norma, de su tradición, de su pensamiento, de un orden, de un mundo, que estos jóvenes están, por supuesto, dispuestos a combatir. Entonces hay que diferenciar, y hay que ser súper riguroso en esto. Yo, por lo menos, esto es a título personal, no podría emitir un juicio de valor con este joven que está combatiendo a Carabineros, un juicio de valor cotidiano y coloquial como todas las personas lo harían. Es decir, qué malo lo que está haciendo, es terrible lo que está haciendo, hay que meterlo preso. Eso sería un juicio posible de personas que en parte de la sociedad no comprenden el proceso político. Yo iría por otra parte, a pesar de que adhiero a esa sentencia de una persona común y corriente, la adhiero, pero iría un poquito más en la profundidad. ¿Qué pasa con ese joven que hace, que realiza, que practica un acto de subversión? A lo mejor no leyó a Max Stirner y no cree que sea el único y que lo único que importa es su soberanía por sobre la de Carabineros y el Estado que se está manifestando a propósito de la acción de reprimir una marcha. Yo diría controlar una marcha, no reprimir, pero ya sabemos, aquí el lenguaje es muy importante. Tiene todo el derecho el gobierno, a través de los aparatos del Estado, de reprimir o de controlar una marcha, valga la redundancia. Pero este joven eso no lo entiende, porque está en contra de esa norma, está en contra de lo que significa ese Estado, su bandera, su tradición, su himno nacional. Y yo hice el ejercicio en las marchas del 2019, acá en Rancagua, sí, por supuesto, y conversé con unos anarquistas, luego de que Carabineros había eh, diluido esa manifestación. Y efectivamente, no eran personas que habían leído mucho, tal vez nada, pero están reproduciendo un discurso, están reproduciendo un odio, una rabia acumulada en producción teórica de otras personas que le dijeron y que lo están adoctrinando, por supuesto. Entonces, ¿cuál sería mi juicio respecto a este joven? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los padres primero? Entramos en otro tema mucho más largo que no da para conversarlo acá, pero ¿cómo está la familia chilena? ¿Qué pasa con muchos jóvenes? No son poquitos, no son 500, ¿ah? Son muchos jóvenes que están en las mismas. ¿Qué pasa con la familia chilena en este aspecto? ¿Qué círculo está frecuentando? ¿A quién está escuchando? ¿En dónde? ¿Cómo? Si resolvemos eso, yo creo que ahí sí nos va a quedar claro, en la medida de lo posible, entender
comprender cabalmente el acto de este joven que se ha manifestado y que en su corazón, en su mente, no sé si es muy profundo, pero por lo menos en lo visceral, es capaz de lanzar una bomba molotov a la autoridad. Es muy importante entender esto. Recapitulando, comunismo, un sistema ideológico de 3 elementos fundamentales: filosofía, doctrina, práctica. Si no hay práctica, la doctrina y la filosofía quedan muy lejos en las nubes. Pero, ¿cuál es el fin último o cuál es el fundamento de toda esta vorágine? ¿Cuál es el fundamento? Y esto queda claro que el comunismo, en boca de sus autores exponentes principales, nunca fue un modelo económico, ni una forma de gobierno. Tiene 2 objetivos fundamentales dichos por Marx: transformación de la sociedad, destrucción del estado de cosas existentes. Y si entendemos que entonces el comunismo es un principio ideológico encarnado en un proceso histórico de emancipación cultural, vamos a entender también que hay 3 dimensiones del proceso político, que una no puede ser sin la otra. Es una consecución integral para conseguir, por supuesto, el fin de la ideología, que era intervenir la realidad social y política, para definir o para sentenciar cierto objetivo. Tenemos la dimensión ideológica del proceso político, la dimensión psicológica del proceso político y, por supuesto, la dimensión político-formal. Esto es muy importante de entender. Y aquí yo he puesto un ejemplo, que no sé si todos han leído a este autor que está fallecido, que es el nacional, a Humberto Maturana, y también a su amigo Francisco Varela. Yo me he dado el trabajo de estudiarlo a propósito de todos estos discursos emancipatorios del feminismo y la crítica al patriarcado. Es que, ¿de dónde nace esto? A propósito que Humberto Maturana, su mamá, que no me acuerdo cómo se llamaba, me acuerdo el apellido, Romesín, de apellido y nombre no me acuerdo en este momento, fue fundadora del movimiento de emancipación femenina en los años 30, así que un dato no menor. Y ya sabemos, bueno, qué le iba a enseñar la mamá a Humberto Maturana, ¿no? Es heredero de una cultura de la subversión. Lo hizo muy bien luego, digo ser objetivo, con su producción teórica, porque logró encantar no solamente a mujeres, sino que muchos hombres que han adherido al discurso de la emancipación respecto a la sociedad patriarcal. En el sentido del humano habla de esto, pero no puse la foto del otro libro, que es Amor y Juego, Fundamentos Olvidados del Humano, en donde cuenta específicamente todas las atrocidades de, entre comillas, de la sociedad patriarcal. Pero ahí está la producción teórica, ahí está, fundamentando un movimiento político, movimientos sociales que han adherido con fuerza y de forma radical, incluso sin saberlo, a los fundamentos de la cultura patriarcal. Humberto Maturana crea este concepto que se llama matrística. Él cree en la sociedad matrística, en la cultura matrística, que tiene nuevas lógicas de organización, a propósito de la horizontalidad en el ejercicio político, y una serie de categorías, una serie de ideas, de tradiciones que, por supuesto que se posicionan más bien en un campo utópico que en lo concreto, porque la realidad siempre es la realidad. Y estas señoritas que están ahí con el puño en alto, como muestra de emancipación, ¿no? De, de un esfuerzo femenino importante, que pareciera que posiciona a las mujeres en un tema cultural de desprecio, de que no pueden estudiar, de que no ganan lo suficiente, de que no se pueden desarrollar, siendo que ha pasado justamente gracias a políticas que han nacido de doctrinas, de ideas de la sociedad occidental, la han posicionado hoy en día en una, y muy rápidamente, tuvieron que pasar 1000, 2000 años, 3000 años,
en una posición, por supuesto, muy cómoda dentro de la sociedad. Dentro de la sociedad. Hoy en día las mujeres más bien no están ocupadas de tener hijos, sino que con justa razón y de forma legítima, aunque yo tengo mi opinión al respecto, de viajar, de estudiar, y es legítimo, lo pueden hacer. Entonces, ¿dónde está la presión de la sociedad patriarcal? Pero esto es muy importante, insisto, si no hay una dimensión ideológica de un proceso político, una dimensión psicológica, una dimensión político formal, por supuesto, no hay cambios, no se transforma la sociedad. Si simplemente, por ejemplo, nos quedamos en una dimensión ideológica, es decir, en solamente escribir libros. Falta que, falta que a esa producción necesaria de fundamentos filosóficos, doctrinarios, teóricos, se levante la sociedad y pueda transformar, por supuesto, lo que haya que transformar gracias a la dimensión político-formal, a través de leyes, a través de una reforma, a través de una nueva constitución. Hay muchos métodos para transformar la sociedad. Por supuesto que nosotros tendríamos que entrar en un proceso político para revertir todo ese cambio social que ya está. Cuando la gente se asusta y dice, viene el comunismo, viene la expropiación, es que ya hay cosas que ya ocurrieron, si la revolución ya pasó, el cambio cultural es latente, ya no insípido, creo yo, porque lo veo cotidianamente en el trabajo, en el colegio. O sea, la emancipación cultural está ocurriendo, ya vamos a ver qué es la emancipación cultural. Por lo tanto, la revolución no es que vaya a venir, ya está funcionando. Y la mayor expropiación es la expropiación de la infancia, de la crianza de los hijos. Esa es la más grave, que ha pasado inadvertida. Evidentemente no estamos ocupando de lo formal, y en lo formal es que hay un peligro de expropiación de los fondos de pensiones, de los recursos de los trabajadores. Que es legítimo el susto, sí, pero hay que entender, en las conversaciones que tenemos con amigos, familiares, que este proceso revolucionario ya ha tenido frutos concretos, específicamente por un tema epocal, un tema etario, un tema de edad. Hay ese ánimo emancipatorio en términos culturales, como diría Enrique Dussel, ¿no? La filosofía que tiene que imperar ahora no es la occidental, no es la tradición del pensamiento occidental, ya está refutado, entre comillas, supuestamente, dicen ellos, sino que las filosofías del sur, la transmodernidad, eso es lo que debe imperar, a propósito de indigenismo, a propósito de, entre comillas, bien entre comillas, Walmapu. También tiene un fundamento ideológico, no es que lo digan así como así, porque sí, hay un fundamento ideológico, hay un trasfondo, que se ha amparado, por supuesto, en la dimensión ideológica, en la producción intelectual, en la dimensión psicológica, porque hay movimientos sociales que infunden en el resto de la sociedad algún sentimiento de rechazo o de adhesión, pero causa algo. Que salgan las mujeres el 8 de marzo con los pezones al aire, haciendo performance, causa algo en la sociedad. No es un acto que pase desapercibido en términos psicológicos. Algo pasa. Y por supuesto que todo se refuerza con la dimensión político formal, que es la concreción ya de la producción teórica y la psicología. Es decir, modela el comportamiento humano. ¿Cuál es el objeto del proceso político? Así como el de la ideología. No olviden nunca este tema. La ideología para el marxismo y su creación de poder es el método práctico para intervenir la realidad. No es abstracción. La ideología se crea para hacer poder, para intervenir la realidad social y política. Ese es el objeto del proceso político, intervención de la realidad, transformación de creencias, tocar la conciencia del ser humano, modelar su criterio de discernimiento. Yo tengo una hija, y mi hija va al colegio, por supuesto, y disculpen si lo hago yo un poco con esta experiencia personal, pero mi hija con 11 años
ya está claro, tiene claro más o menos qué es lo que ella puede apreciar, digamos, en términos educativos, a propósito de conceptos que de mala forma se lo enseñan, como el concepto de no discriminación y tolerancia, porque ella misma me decía, pero papá, es bueno que nosotros tengamos que discriminar, si discriminar significa, ella con su inteligencia, digamos, no algo tan elaborado, pero me decía, discriminar significa elegir, o sea, yo no puedo llegar y aceptar lo que se me está poniendo enfrente. Discriminar es bueno, es sano, es verdadero, porque evidentemente yo tengo que analizar, tengo que apreciar lo que se me está manifestando enfrente, a ver si lo tomo, si es bueno para mi vida o no. Pero en el colegio le están enseñando a no discriminar, a aborrecer a los intolerantes. Yo debo y puedo ser discriminatorio o intolerante, dependiendo del caso, dependiendo de qué se me está presentando a mi vida. Si lo tomo porque es bueno o lo rechazo porque es malo. Pero el a priori de, de eliminar a los niños ese colador que es necesario, llamémosle sentido común, bueno, no se cuestionen entonces que los niños luego no tengan ningún reparo cuando le enseñen las familias diversas, que la homosexualidad es buena y verdadera, y aquí una aprensión no menor. No se trata, yo lo he debatido con muchas personas en mi trabajo, que hay muchas personas que tienen esa tendencia de vida, y no hay problema, porque ellos pueden hacer lo que quieran en su vida privada. El tema es que, así como muchas personas que son homosexuales y están a este lado de la vereda, han reconocido que la izquierda ha usufructado y ha sido utilitaria con el concepto de la homosexualidad para sus fines de rebeldía, de subversión política. No es que les quieran dar más derechos, porque ya los tienen. Un homosexual, una lesbiana puede trabajar, puede ser un gran profesional y no hay ningún problema. No hay ningún tipo de problema. ¿Dónde está la limitante? ¿Dónde está esa opresión de la sociedad occidental patriarcal contra esas, entre comillas, minorías? No es tal, no es real. El fin es ideológico, para, ya lo sabemos, intervenir la realidad. Ese es el tema, con el tema de la homosexualidad. Vuelvo al punto. Entonces mi hija, también a propósito de estas cosas, lo hacía de forma inteligente, sí, porque como está en un colegio en donde ella no sabe que las mallas curriculares, los planes de educación lo prepara tal vez gente de izquierda, como no sabe ese detalle, tampoco puede ir contra la marea, pero sí puede callar estratégicamente ciertas cosas para, evidentemente, pasar el reto. Porque a los 11 años, si bien sería valorable y épico que se enfrente a una profesora, creo que todavía no es correcto. Eso es una opinión como padre. Lo importante es que ella sí sepa las cosas y que tenga esa inmunidad frente a los temas que le están pasando ya a esa edad. Yo me encontré el año pasado con un tema en el libro de historia de familias diversas. Entonces, están haciendo y tomando parte en el criterio de valoración, en sentimientos, emociones, en sentido común de los niños y de todas las personas en general para determinar afectos, adhesión, lealtad y comportamiento, desde luego, ya muy temprana edad, desde luego. ¿Con qué objetivo? Transformación de creencias, traspaso de fuerzas en lo político formal y transferencia de poder. ¿Qué decía Boric en su discurso de Asunción de la moneda? Parece que lo dijo antes, no me acuerdo, pero dijo que iba a traspasar poder al pueblo. ¿Se acuerdan de ese discurso? Entonces, lo que está ocurriendo es muy delicado, muy importante, pero lo que quiero dejar en claro en este momento es que la revolución tiene sus frutos, no es algo que vaya a pasar cuando gane, se apruebe, si es que pasa, yo creo que no, la nueva constitución, van a tener un traspié, pero estratégico, ellos lo saben, que lo pueden tener, y ya veremos por qué. Pero muy importante este punto, a propósito del ejemplo que le he dado de mi hija, muy personal. Pero así como los padres hacen buen trabajo en fortalecer esa inmunidad a los niños respecto a temas culturales, de manera que un profesor no se lo eche al bolsillo y no sea capaz ese profesor y esa materia de condicionar su conciencia, su criterio de valoración, su sentimiento de emociones, su sentido común, su afecto, su adhesión a determinadas causas políticas, es que el niño va a tener entonces, por lo tanto,
independencia. Pero eso es una labor de los padres, porque el niño por sí solo no pasa nada. Y así como mi hija tiene esa inmunidad, la mayoría en su colegio, incluso porque lo puedo ver, lo puedo constatar, no tiene idea de esto, porque los padres no tienen idea de esto. Los padres están, y con justa razón, los padres están trabajando, al final, ¿quién es el que cría? Pasan muy poco tiempo los padres en la casa, a lo mejor tienen una nana, o a lo mejor los cría la abuelita, pero la abuelita finalmente, por supuesto, que no va a traspasar ningún tipo de conocimiento trascendente en términos culturales, eh, que yo lo he vivido, en serio, yo se lo digo con conocimiento de causa, yo tengo 2 hijos, y así tengo hermanas, tengo sobrinos y lo veo, por eso lo digo, con conocimiento de causa. Y ustedes pueden hacer el mismo ejercicio, con sus sobrinos, con su hermano, con sus cuñados, qué sé yo. Pueden analizar si realmente los padres están traspasando valor. Entonces la tarea en el colegio de la subversión está ganada, sin esa inmunidad que necesariamente deben tener los hijos. Disculpe nuevamente por poner un tema personal, pero creo que es atingente al tema que estamos hablando. Comunismo, yo lo había dicho, y esto es importante que tomen nota, es el proceso histórico de emancipación cultural en Occidente. Es muy largo, no nos da la hora para acabar el problema, digamos, y definirlo cuándo ocurre, cuándo comienza y cuándo termina. Como es un proceso histórico, vamos a poner como, como inicio la emergencia del marxismo. A propósito de esa biblioteca que creó Carlos Marx con Engels, pero dejemos como punto de inicio eso. O a lo mejor también podría ser la revolución industrial y revolución francesa, que acaban, a mi juicio, a mi gusto para entender este tema histórico, con el mundo feudal. Necesariamente porque hay nuevas formas de producir la vida material del hombre. La tecnología ha avanzado mucho. Pero específicamente vamos a poner la emergencia del marxismo como el hito relevante del comienzo de este proceso histórico en el siglo XIX de emancipación cultural. Pero insisto, es más antiguo y hay más datos. Uno puede hablar mucho más de eso. Muchos autores también, muchas ideas, muchas doctrinas. Pero ocupémonos de eso. Este proceso de emancipación cultural consta de 3 fases, plenamente consolidadas en Chile. La emancipación política administrativa, a propósito de la independencia, porque no fuimos colonia de España, fuimos parte del imperio, pero así como fuimos parte, también hubo un proceso de emancipación política administrativa. El imperio español ya no tiene nada que ver con el Estado chileno. Adiós Estado monárquico, ¿no? Y ahí tenemos los próceres de la patria. Es una opinión personal, y ustedes también pueden tenerla de ustedes. Hay mucha controversia respecto a si O'Higgins, si Carrera o otro fue el padre de la patria. Lo que a mí me interesa entender es que parte un proceso de emancipación política en ese momento, administrativa. A propósito de esta idea del marxismo, en donde Marx lo deja muy claro al comienzo de su obra, bueno, en realidad en toda la obra del marxismo, recuerdo, por ejemplo, la Sagrada Familia, en donde afirma que es necesario que el Estado no exprese ningún tipo de confesión. Eso ocurre en el siglo XIX, a propósito de la crítica a la sociedad alemana cristiana. No debe existir ningún tipo de manifestación teológica en la sociedad que refiera a un Estado y que refiera a una religión. Eso lo dice Marx. Para eso está la revolución política, para emancipar al hombre, para emancipar al judío y al cristiano, de todo ese fundamento. Y por supuesto concretar la sociedad laica, la sociedad liberalizada de algún tipo de fundamento ideológico, cristiano o teológico. El hombre debe ser libre porque no existe tal Dios. Estoy parafraseando por si acaso. Y si hubo una emancipación política en nuestro país, luego, con el correr del tiempo, bueno, como dato, en la Constitución del 25 no tuvo que pasar mucho tiempo para que se separara la Iglesia del Estado, teniendo en cuenta que en el siglo XIX ya estaba esa idea muy latente en Europa, a propósito de estos señores, ¿no? Carlos Marx y Federico Engels, que ya lo estaban diciendo con mucha fuerza. La emancipación ideológica es lo que estamos viviendo hoy en día. Poquito más de 200 años, estamos en plena emancipación ideológica.
Por supuesto que esto partió hace muchos años atrás, tres décadas por lo menos, de trabajo subversivo, de producción teórica, de proyecto histórico. ¿Cuál es la emancipación ideológica, entonces? Si ya hubo una emancipación política administrativa, no tenemos nada que ver con el Imperio Español, nada que ver con el cristianismo, algo sí teníamos que ver con eso, de alguna u otra manera. Es que la Constitución del 80 expresa determinados principios y valores que hacen mucho eco, mucho ruido a la izquierda. Son tan consistentes esos principios que allí están, ese respeto al individuo, ese respeto a la propiedad, ese respeto a la libertad, consagrada en un texto. Es tan peligroso para esta gente que necesariamente había que hacer la emancipación ideológica. Si el proceso constituyente es un proceso destituyente, mejor dicho, perdón la expresión, es un proceso destituyente. ¿De qué? De los fundamentos ideológicos de la Constitución del 80. Y ahí cambia la película porque no consiste simplemente en decir que nos van a expropiar y nos quitaron las lucas, ¿no? En términos bien coloquiales, en conversación con la gente, yo así lo digo, sino que es mucho más complejo que eso, que es un tema cultural, es un tema de guerra cultural que el comunismo ha emprendido contra Occidente. Entonces, esa emancipación ideológica, por supuesto, que se da a la par de una emancipación cultural, porque la emancipación cultural, que lo puse al último, pero puede ocurrir antes, está teniendo sus frutos a propósito de todos estos movimientos subversivos, indigenistas, veganistas, anarquistas, anarcocomunistas, marxistas de todos los tipos, todas con representación política en los movimientos sociales en Chile, todas, nadie queda afuera. Entonces la emancipación cultural, por supuesto que iba a tener sus frutos, a lo mejor no se iban a expresar aún en la política formal, porque el proceso de emancipación ideológica está en veremos, en la formalidad, en lo escrito, en el texto, pero ya en términos sociales y políticos ya hay emancipación cultural. Vuelvo a citar a Enrique Darcy, a propósito de ese libro de Filosofías del Sur. Es necesario abolir el eurocentrismo en filosofía, así lo decía. Y por supuesto que sí. De ahí que la filosofía mapuche o la filosofía aymara, y que tengan expresión política todos estos grupos de pueblos originarios, es muy necesario que eso ocurra para encarnizar este proceso de emancipación ideológica, emancipación cultural, ya no en términos eh, estrictamente culturales, sino que formales, para que esa formalidad, esa nueva constitución, discipline a la sociedad y a las nuevas generaciones en virtud de lo que allí se va a definir, que no tiene nada que ver con la tradición del pensamiento occidental, la trascendencia. Nada que ver con el cristianismo, nada que ver con eso. Es filosofía de la subversión. Y este cuadro es muy importante, porque trae a colación la pugna interna que hoy en día tiene la izquierda. La izquierda tiene dos almas que se expresan claramente en Latinoamérica. Que a mi juicio, la izquierda latinoamericana, y en especial la chilena, la local, es la más avanzada. Es la más avanzada. Pero esta pugna es muy interesante, porque está la pugna entre, ustedes pueden leer matriz doctrinaria, ¿no? Matriz doctrinaria, entre el socialismo científico o en el neomarxismo. La base filosófica en el socialismo científico sabemos que es el materialismo dialéctico. La base filosófica en el neomarxismo es de construcción. Esa pugna de izquierdas, vamos a ver cuál va a imperar, y de eso tiene mucho que decir la correlación de fuerza que existe al interior de la Convención Constituyente. Porque para desgracia nuestra y espectáculo a la sociedad, ¿no? La correlación de fuerza es de izquierda radical. La lista del pueblo, la lista del apruebo, los, entre comillas, independientes que nada tienen independiente, porque cada uno de ellos se le hace una constatación de determinación de tendencia
y todos tienen una ideología, no son patriotas. Entonces, digamos que ese poquito menos del 50% que se levantó a votar, influida por supuesto por un trabajo en donde corren muchas lucas, está muy bien financiado, que asco el capitalismo, ¿no? Está muy bien financiado y por lo tanto han podido llevar su proyecto histórico a la formalidad. Se está discutiendo hoy en día un proyecto que es enteramente subversivo. Pero aquí está la pugna entre los marxistas clásicos y los deconstruccionistas. Los marxistas clásicos, no me acuerdo cómo se llama la señora que quería que tuviéramos una nueva URSS, no me acuerdo ya, discúlpenme por ese dato, pero estaban pidiendo una nueva URSS. Soviets en Chile, aunque ya tenemos muchos consejos, muchísimos. Pero está esa pugna entre el marxista clásico, que cree en la conciencia de clase, que cree en la lucha de clases, de la figura del proletariado, contra estos deconstruccionistas que han cambiado la mirada del fenómeno. Porque en deconstrucción, en el comunismo, ya que es un proceso de transformación de conciencias, como dice Negri, las categorías cambian. Ya no hay conciencia de clase, sé que hay un proceso de descolonización. Hay emancipación cultural. No se habla de proletariado, ni de la clase universal. Se habla de multitud en deconstrucción, en neomarxismo. Negri lo dice a cada rato. Multitud. ¿Y la multitud qué es? Claro, no hay conciencia de clase, no hay lucha de clase. Una multitud es algo tremendamente disolutorio. No hay una cultura específica que la defina. Es multitud, es nada. ¿Por qué Negri adhiere a la idea del capitalismo mundial integrado? Esto es muy interesante saberlo. El capitalismo mundial integrado dice, bueno, el capitalismo es una realidad, no la podemos negar. Por eso él dice que el socialismo fracasó. Y él es un férreo defensor de la idea de libertad económica. También hay una cita por acá que se la voy a leer, para que no crean que estoy mintiendo. Tengo tan marcado el libro que no me acuerdo dónde está, pero ahí la voy a buscar. Pero más o menos se refiere a que en este comunismo, o cómo debe ser entendido el comunismo, hay una expresión de democracia radical, de espontaneidad en la gestión, ojo, económica y del poder. Hay que abolir las fronteras. No se debe negar el capitalismo. Utiliza el capitalismo, por eso yo hablo de capitalismo invertido o de construcción en capitalismo, porque lo han resignificado para sus fines ideológicos, para la proyección de una idea a través del capitalismo subversiva. Porque el problema del capitalismo, tanto para Marx como Negri, no es el capitalismo en sí, es que históricamente el capitalismo significaba un tipo de valor, un tipo de principio, una ética protestante, a propósito de Weber. Entonces significaba algo más cultural que muy trascendente. Entonces, ¿qué es lo que interesa ahora? ¿Eliminar el capitalismo? ¿Abolir el capitalismo? De ninguna manera. Hay que deconstruir el capitalismo para los fines de la subversión y la emancipación cultural. ¿Cuántas poleras de Che Guevara existen, no? Hay un meme por ahí que habla del sucio capitalismo y hay tantas poleras de Che Guevara que las personas felizmente compran. Si ese no es el problema del método de producción de la vida material del hombre. No es el problema. El problema es qué principios, qué, qué cultura, digamos, la está aportando y la está significando. De ahí que insisto, el capitalismo no es un problema para Negri. Y bueno, hay que deconstruirlo entonces, pues, que nos sirva para nuestras funciones. Sigo con la pugna que hay al interior de la izquierda latinoamericana, al interior de la izquierda chilena. Hay dos almas, la matriz clásica y la matriz deconstruccionista. Están pugnando, por supuesto. Estamos en veremos qué ocurre ahí, qué doctrina o qué principio filosófico va a imperar, o es una mezcla de cosas. Y este proceso histórico, a propósito de esta matriz al lado izquierdo, ¿no? La matriz doctrinal del socialismo científico, el materialismo dialéctico, se expresaba a través de la toma del poder. Por lo tanto, el que ejercía control y dirección social es el partido político.
Por eso que hay personas que exigen el nacimiento de las cenizas de la Unión Soviética. Poder estatal, partido político, partido central. Todas estas doctrinas que aparecen aquí al ladito, ¿no? La vertiente teórica que representan a este principio filosófico del materialismo dialéctico, lucha de clase, proletariado. Tenemos al leninismo, al stalinismo, maoísmo, foquismo, muy conocidos, ¿no? Pero eran una lógica de una guerra por el poder, una guerra cultural en términos de la organización vertical. Es decir, una guerra convencional, porque cuando el partido único llegaba al poder, se tomaba el Estado, se tomaba los medios de producción y hacía la guerra dentro de sus límites geográficos y, por supuesto, fuera de sus límites. Entonces, todo estaba supeditado a lo que decía el Estado. Ellos ejercían control y dirección social. Por eso es una doctrina de guerra convencional. Poder estatal, poder bélico, ir conquistando territorio, ir diseminando la ideología. Pero ahora es distinto el tema, porque en deconstrucción son otras lógicas las que se aplican, son otros métodos. De ahí que es muy importante estudiar el agenciamiento a propósito de construcción. El agenciamiento, básicamente, como diría Guattari, es el método selecto por el cual se hace la revolución hoy en día, en esta multitud, es el agenciamiento del deseo. Es decir, no necesito que el Estado me esté reclutando soldados, porque el agenciamiento, a través de un sinfín de vectores, a través de la música, a través del arte, a través de la literatura, a través del colegio, la universidad, de la empresa, va agenciando esos deseos de liberación cultural. Eso es muy importante de entender. Entonces la revolución, en virtud de esta multitud que se expresa con deseos de liberación, con deseos de emancipación cultural, ya nadie tiene que decirme el Estado cómo comportarme ni qué cultura hacer, ¿no? Curioso la proliferación de todos estos pequeños grupos que antes eran definidos como tribus urbanas, pero hoy en día han proliferado muchísimo. Y vaya que esos pequeños grupos han influenciado en el resto de la sociedad, de alguna u otra manera. Entonces, ¿funciona agenciar el deseo a través de vías y medios, en vez de reclutar a través del Estado y tener un ejército formal? Por supuesto, es mucho más estratégico e inteligente y trae sus frutos mucho más rápido. Y sin agredir a nadie, sin matar a nadie, eso es lo mejor. Es decir, que hoy en día, a propósito de esta pugna, y a pesar de esta pugna, estamos en un proceso ideológico histórico que pretende decolonizar el Estado, es decir, que ya no represente ninguna virtud, ningún principio, ninguna doctrina que tenga algo que ver con la tradición del pensamiento occidental y con su ordenamiento, con su lógica, con sus categorías. En el fondo, que no tenga nada que ver con el hombre occidental y su cultura. Eso significa decolonizar el Estado. Hay autores muy importantes en esta parte del mundo, en Bolivia, Álvaro García Linera, que curiosamente tiene una amplia producción teórica de este tema. Muy interesante y curioso. Yo no sabía que Álvaro García Linera sea un intelectual tan importante. Fue guerrillero, estuvo preso, asesor indiscutible de Evo Morales. Y bueno, a Boric tengo entendido que le gusta mucho y lo admira a Álvaro García Linera. Entonces, ojo con eso. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es la abolición del Estado, pero no la abolición del Estado en términos administrativos, es la superación del Estado constitucional burgués que porta principios y valores. Por eso es un proceso destituyente. Emancipación cultural, un nuevo Estado, un nuevo hombre, una nueva sociedad. ¿Qué doctrinas la representan? A este lado de la pugna, el marxismo libertario, que se caracteriza por el progresismo, el autonomismo, el situacionismo, el feminismo, representado por colectivos y asambleas territoriales. Y esto es una pregunta para todos ustedes. ¿Cuántos colectivos y asambleas territoriales están operativas en Chile? ¿Sabemos cómo funcionan?
Sabemos cómo se realizó la revuelta, dicen ellos, ¿no? El levantamiento popular, dicen otros, o la insurrección, que es el término correcto, decimos nosotros. ¿Cómo operó a través de los colectivos y asambleas territoriales? ¿Conocemos de qué se trata? ¿Qué es? ¿A qué corresponde? ¿Cuántas existen? Muchísimas. ¿Cuál es su lógica de organización? Es un concepto que se ha ocupado de destajo. Ser horizontal. Es una doctrina de guerra intraestatal. Si no tenemos la inteligencia suficiente, un órgano de inteligencia estatal, ya sea el Estado o el Ejército, que sea capaz de advertir todo esto con anticipación, o sea, correctamente no pasó, ¿no? O sea, estoy diciendo lo ideal. No pasó porque precisamente los sistemas de inteligencia no están tomados por personas que quieran salvar la patria o que crean en Chile, que quieran resguardar la familia, la propiedad, la libertad. Todo lo contrario. Están tomados los sistemas de inteligencia para que todo esto acontezca sin reparo. Y el ejército, mejor no digo nada. Es una doctrina de guerra intraestatal la de construcción. Y debería estar, por supuesto, formulada. Debería estar tomando nota. ¿Cuál es el fin último? Expropiación, denegación y resignificación de las bases culturales de la sociedad occidental. A mi juicio, yo creo que estamos en ese proceso histórico. Estamos en un proceso de resignificación de las bases culturales occidentales históricas. Eso es de construcción en esencia. Yo discutía con un estudiante de filosofía de la Chile, a quien aprecio bastante, es marxista, por supuesto, pero lo aprecio porque es un cabro que es muy inteligente y no tiene reparo en escucharme, me escucha bastante. Y hablábamos de deconstrucción. Él me decía, no, que deconstrucción es un método de análisis, no se puede aplicar a la sociedad. Yo le decía, no, porque si entiendes al comunismo como un proceso histórico de emancipación cultural y todo lo que ya hemos hablado, la deconstrucción se aplica en términos prácticos, ya que quiere deconstruir, ya sea una obra, un texto, analítico. Bueno, en términos de cultura, se ocupa para deconstruir la sociedad orgánica, sus bases culturales, para resignificar, para hacer otra cosa. De ahí que es tan importante, le daba el ejemplo, que el matrimonio entre personas del mismo sexo siga llamándose matrimonio, porque se trata de resignificar un concepto histórico en Occidente, que es el matrimonio. No hay que eliminar el concepto, si el concepto sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que hay que resignificar. Y los niños bien saben de eso, a propósito de educación de género. No se cuestionan nada de esto. Es bueno y verdadero el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Caso cerrado, para ellos. Este cuadro también es muy alentador y solamente he tomado la parte del marxismo, ¿ya? Porque no podríamos trazar mucho más en la parte de anarquismo. Pero acá nos queda claro que la expresión política en la formalidad, en la legalidad, es decir, y en la ilegalidad, la expresión de orgánicas subversivas es inmensa y todas estas están representadas, todas. Vemos que por una parte se expresa la vertiente doctrinaria y por otra la vertiente filosófica. Es un error decir marxismo deconstruccionista, porque la matriz filosófica de la deconstrucción es la que ha infiltrado el marxismo, y ahí queda bien expuesto. Ahí está Antonio Negri, lo vemos con el autonomismo, el situacionismo. Ahí viene el marxismo libertario, que es, digamos, la casa ideológica del presidente Boric. De ahí que tenga pugnas con marxistas clásicos. De ahí que tal vez no le interese la expropiación. Bueno, eso está por verse. Pero como les dije, les voy a contar mi pronóstico.
El foquismo, el maoísmo, el trotskismo, la Cuarta Internacional, el estalinismo, todos tienen representación política dentro del Estado y fuera del Estado. Y para aquellos que creían que el comunismo se define por el manifiesto comunista, la figura del proletariado y todo esa teorética, el manifiesto comunista simplemente es un panfleto, porque es digamos, la activación de un movimiento muy coyuntural en Alemania, que nunca fue en Alemania, porque estas personas, Marx y Engels, más bien funcionaron en el exilio. El imperio prusiano fue muy duro, la autoridad prusiana fue muy duro con estas personas, y muchas veces no lo echaron la autoridad prusiana, sino que ellos mismos se iban porque no podían hacer trabajo intelectual. Con suerte, alcanzaron a hacer una biblioteca, que es el Grupo de los Justos, de Berlín. Pero el trabajo subversivo se hizo en Francia, en Bruselas, en Inglaterra. Países libres, que ellos llamaban. Un poco para llegar a Estados Unidos, en su inicio. Pero el manifiesto comunista, como bien digo, no nos sirve a nosotros para definir el comunismo, si es un panfleto coyuntural, epocal, que tiene su sustrato doctrinario, sí, pero ¿cuáles son sus precursores? Sus precursores, perdón. La Liga de los Proscritos, en 1834, que era un grupo de exiliados alemanes a Francia, luego la Liga de los Justos, en 1836, y finalmente conocen a Federico Engels y a Carlos Marx, y los citan estos poderosos intelectuales alemanes, entre ellos incluso trabajadores de la producción alemana, como zapateros, como personas que fabricaban lentes y qué sé yo, los citan para redactar el manifiesto comunista y fundamentar la Liga de los Comunistas, luego la Primera Internacional en Londres, en 1864. Pero es algo coyuntural. Uno no podría decir, en estricto rigor, que Carlos Marx, porque escribió el manifiesto comunista, digamos, lo que ahí dice es comunismo, o que Marx es eso, digamos, lo que expresó ahí en ese panfleto. ¿Y dónde quedan las otras obras? ¿Dónde queda El Capital, que es una obra larguísima? ¿Dónde queda La Sagrada Familia? Y otros libros más también. Miseria y la filosofía, los manuscritos filosóficos económicos. ¿Dónde queda eso? ¿Es entonces Marx el manifiesto comunista? Para nada. Y de hecho, yo por lo que he podido inferir y definir en mis trabajos, es que allí no está, por supuesto, Marx, sino que está en El Capital. Y ahí cambia también el panorama para entender a Carlos Marx. Porque pasa algo. El Capital siempre fue traducido al calor de las militancias políticas. Esto yo lo aprendí en un seminario del Capital, que hice hace 2 años. Lectura intensiva. Hay una sola editorial que tiene la mejor traducción, que es Siglo XXI Editores, también para que tomen nota. La peor traducción es la de Wenceslao Roses, o Rose, no sé cómo se pronuncia, que es del Fondo Cultura Económica. La mejor traducción es la de Pedro Escarón, si no me equivoco el apellido, que es de esta editorial Siglo XXI Editores. ¿Por qué? Porque es la traducción científica de la obra. Otras traducciones, hay que decir que Marx publicó 2 ediciones del Capital. Faltó mucho por hacer ahí y no alcanzó a terminar la obra completa. Están los manuscritos en alemán. Recién hay un proyecto en Alemania por hacer las obras completas de Carlos Marx, que se va a terminar el año 2028. Recién van a tener una obra completa, porque todas las traducciones de Mases había y por haber fueron traducidas al calor de la militancia política, por supuesto de la ideología, por el Partido Comunista Español o argentino. Pero una obra rigurosa y estricta de Marx todavía no la tenemos. Yo conozco a la persona que va a trabajar en ese equipo, que es chileno, se llama Carlos Linkopi Bruch, lo pueden buscar también, hace seminarios de filosofía, de Heidegger, de seminarios del Capital y otras cosas más, pero lo hace de manera profesional, no con un sesgo ideológico. Y ahí yo aprendí todo este tema para quien les interesa buscar y también hacer ese tipo de cursos. Entonces, él mismo decía, hay un Marx por conocer, y eso es una oportunidad para nosotros. Y como dato,
se está releyendo a Marx en el Partido Comunista Chino. ¿Por qué? Porque no quieren deconstrucción. No quieren deconstrucción en el país oriental, en el imperio. Se está tomando nuevamente el estudio de Carlos Marx, el verdadero, digamos, no el ideológico, sino que el filosófico, y se están tomando el tiempo ahora de estudiar a Foucault. No quieren deconstrucción en el imperio chino, porque el movimiento geopolítico actual es tan relevante que no quieren fallar. Y saben que la deconstrucción es un arma de doble filo. Que la deconstrucción funcione en los países satélites del imperio, o en el caso chileno, lamentablemente, pero no en el imperio. Ojo en esa parte. Disculpe, chico, porque me he extendido un poquito, voy a tratar de pasar rápido por esto. Sí, El proyecto pero no histórico, dígame. sí, no, dale, pero no te extiendas mucho, please. Sí, vamos a terminar acá, ¿ya? Faltaba decir algo, pero vamos a terminar acá, porque queda mucho. Como les decía al principio, esta es una conferencia de 3 sesiones, es larga, traté de resumirla, pero no me salió. Bueno, el proyecto histórico, y esto Podemos muy armar una fácil. segunda, Jorge, podemos armar una segunda para que Ok, detalles todo lo que falta. sí, ok, pero vamos a terminar con esto. El proyecto histórico del comunismo, a propósito de que es un proceso histórico de emancipación cultural, y que es un principio ideológico, por supuesto, encarnado en la sociedad, se realiza por estos pasos. Y créanme que no han dejado ningún detalle al azar. Si tienes una cosmovisión y el proyecto histórico la va a hacer carne, porque recuerden que la ideología quiere intervenir en la realidad, con los fines que se están proponiendo, cualquiera de estos sean, definir un tipo de hombre, definir un tipo de sociedad, un tipo de economía, debemos realizar estrategias, políticas, planes, programas y acciones. ¿Qué es lo que hablan siempre los candidatos a la presidencia? Siempre hablan de programas, simplemente. Programas que van a prometer acciones, que prometen políticas, que están fundadas en estrategias. Pero las estrategias nunca se conocen, las políticas tampoco, los planes menos. Se conoce con justa razón el programa y las acciones. Y esto se va realizando por un periodo, por supuesto, indefinido, porque el comunismo no es un proceso absoluto. Por ahí alguien decía que la revolución definitiva de Chile no es definitivo. Ningún proceso ideológico es definitivo, principalmente porque la ideología se transmite de persona a persona, ¿no? O sea, las ideas nunca mueren. Tú puedes matar al interlocutor, pero la idea va a seguir diseminándose por vías y medios. Entonces el trabajo es guerra cultural. Estos líderes que se encargan de controlar y dirigir el proceso, que están en la moneda hoy en día, por supuesto que no lo vamos a entender y nuestra crítica no va a ser cabal si no entendemos lo que está diciendo el teórico para definir la naturaleza del proyecto histórico, y menos si no entendemos lo que está diciendo el filósofo. Es decir, estos caballeros, Jackson, Vallejos y Boric, no están en la cúspide, sino que están en la parte práctica de la implementación del proyecto histórico, que como digo, siempre se sabe de programas. Esto deja en evidencia que el comunismo es un proceso histórico de emancipación cultural y no es un modelo económico o un tipo de gobierno que nosotros podamos criticar allí la historia. Pasó en Rusia, pasó en China, sigue pasando en Venezuela, sigue pasando en Cuba, está pasando en Chile, pero hay mucho que decir ahí, hay mucho que definir ahí. No podemos ser absolutistas en este aspecto y decir, esto fue el comunismo en un periodo histórico y ya no existe más. Ya no existe el comunismo y no existe la ideología. Esto fue, por lo tanto, la charla que le quería dar a ustedes, con una propuesta más que nada para analizar el proceso político chileno, que es de alta conflictualidad, es muy complejo, y yo creo que esta alternativa de análisis es muy valiosa, a mi juicio, y gracias por la oportunidad que me han dado para poder exponérsela en parte. Muchas gracias.